Y lo que voy a partir haciendo es mostrándoles esta diapositiva que habla acerca de la tabla periódica de los elementos, que me imagino que a lo mejor ya la han visto ustedes. Y en esta tabla periódica de los elementos, para efectos de EMRE, recordarles siempre que lo más importante es saber identificar metales de no metales. Lo que son los anfóteros o metaloides, vamos a suprimirlo. Para efectos de EMRE estoy diciendo, para efectos PAE, PET, solo interesa la separación en escalera, por así decirlo, en negro, que separa los metales de los no metales. ¿Ya? Hola, hola a todos los que vienen llegando. Entonces, por eso, chiquillos, la idea básicamente es que bueno, esta división les sirve para identificar, como les decía, cuáles son los tipos de enlaces químicos que se van a producir en la naturaleza. Entonces, la división de estos dos grupos de elementos sería utilitaria, sería una división práctica para que ustedes más o menos tuvieran claridad de cuál es el tipo de unión o de enlace que se va a estar estableciendo cuando ustedes unen elementos de diferentes grupos de la tabla periódica. Ya, para el que no se acuerda de la tabla periódica, primero que nada sugiero que descarguen aplicaciones de internet, me refiero del Google Store o del Apple Store, dependiendo del tipo de teléfono que tengan, descarguen aplicaciones que son interactivas de la tabla periódica de los elementos y también de enlace químico. Yo, por ejemplo, bajé hace como, no sé, 3 años atrás una aplicación que se llama Merck, tal cual, igual que la de los productos farmacéuticos. Y que esa aplicación es como una tabla periódica interactiva, ¿ya? Donde sirven para tablet y sirven para tablet y para teléfonos, ¿ya? Entonces, pero hay muchas más. O sea, yo bajé una, ¿no? Entonces, en el fondo aprovechen esa tecnología de aprendizaje que hay, que no existía hace 10 años atrás, para que ustedes puedan, a través de la curiosidad, ir aprendiendo y manejando estos tópicos chiquillos de manera más natural y espontánea. Eh, por ejemplo, miren, lo mismo pasa en biología, ¿ya? Les voy a relatar una pequeña anécdota. Esto es como una anécdota que sirve como para todos los estudios que se hacen serios en educación, eh, apuntan, o en aprendizaje, ya que se estudian desde la psicología o desde la neurología o desde la pedagogía también, indican que la curiosidad es un elemento fundamental, chiquillos, a la hora de tener mejores rendimientos ya académicos. O sea, una cosa es la autonomía también, otra cosa es la creatividad, ¿no es cierto? Y también la actitud positiva frente al aprendizaje, ¿ya? Entonces, si pueden fomentar la curiosidad, por ejemplo, a través de la lectura o a través de videos educativos, por ejemplo, en YouTube, documentales, por ejemplo. No sé si me siguen la idea, chiquillos, cuando imagínense comparar un estudiante que nunca ha tenido interés mínimo en ver un documental. Nunca, nunca le interesó, nunca se dio el tiempo de ver un documental de la BBC, no sé, pues de algún creador en YouTube, que hay creadores extraordinarios en YouTube, en distintos idiomas, ¿ya? Acerca de alguna temática de ciencia, por ejemplo, o de biología, o de evolución, o de las estrellas. Alguien que nunca le ha interesado es versus una persona que a lo mejor, un estudiante, un joven, una chica que tienen una fascinación por aprender o por conocer cosas nuevas, ¿entienden? La gente que ha tenido la oportunidad de ver distintos documentales y de ver, así como visualmente, fenómenos, ya sean más o menos representados, no sé, como los electrones, por ejemplo, los enlaces químicos, no sé, o por ejemplo el tema como les dije, temas de biología, de evolución o temas complejos también de representar, tienen una forma una llegada más sencilla al fenómeno, tienen un background más grande que la persona que nunca ha tenido interés o nunca se ha expuesto a esos materiales, ¿entienden? Entonces traten de exponerse a esos materiales. Entonces este año los que vayan a dar la prueba o están en el colegio, no sé, traten de exponerse a esos materiales
independiente si tienen un interés genuino o no, ¿se entiende? En vez de, o sea, así como pueden invertir horas en la visión de videos musicales o de otro tema, o en redes sociales, no sé, de distintos, en Instagram hay unas páginas extraordinarias, chiquillos. Yo borré Instagram. Redes sociales para mí es un cáncer, ¿ya? Es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Entonces yo, para balancear mis neurotransmisores del cerebro, hace mucho tiempo que lo que hice fue eliminar todas las redes sociales. O sea, tengo redes sociales, pero no las uso. Las borré, ¿entienden? Entonces, bueno, hay mucha gente que está haciendo eso. El tema es que en las redes sociales, por ejemplo, hay también muchos creadores científicos o divulgadores científicos que suben videos extraordinarios, chiquillos, y que representan cosas que se pasan en el colegio o en la universidad, incluso en la universidad, y que ayudan en videos cortos, por ejemplo, a entender fenómenos de manera súper práctica y concreta, o de experimentos que uno puede ver. Entonces yo les recomiendo que hagan eso, en vez de buscar contenido así random, ya traten de centrarse como en eso, al menos en este tiempo. Ya, entonces, de esa forma se les va despertando el apetito, ¿entienden? A eso digo, el apetito por aprender de más de un tema, porque se les fomenta la curiosidad, ¿entienden? Ya, volvamos acá al tema. La tabla periódica de los elementos, chiquillos, no la vean como una simple tabla que no dice nada, que no tiene relación con la realidad. Véanla como la colección de histórica, como una especie de representación histórica de la evolución del universo. Ya, porque si ustedes se fijan, los elementos están ordenados desde el más simple o del más sencillo o del de menor z o menor número atómico y menor masa atómica al elemento que tiene mayor masa y mayor z, pero también está representando el desarrollo del universo, ¿entienden? Hay una tabla maravillosa en internet que se llama la tabla de la nucleosíntesis, que hace una conexión entre la historia evolutiva de las estrellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí los que son fanáticos de la astronomía, a mí siempre me ha llamado la atención la astronomía, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, si a mí me hablan de las estrellas de neutrones, o me hablan de una supernova, o me hablan de un magnetar, o me hablan de un agujero negro, o me hablan de eso, es como que a mí es como que por definición me atrae mucho, ¿entienden? Me atrae mucho, es como yo tenía un telescopio cuando era más chico y miraba las constelaciones, ¿se fijan? Entonces, para mí la astronomía es como algo súper atractivo. Entonces, cuando yo veo una tabla periódica, yo no veo una simple tabla, ¿entienden? Aquí como que veo la historia del desarrollo de las distintas generaciones de estrellas que fueron generando por fusión nuclear y por nucleosíntesis todos los elementos que fueron surgiendo a lo largo de toda la historia de evolución del universo. Entonces, ¿cómo surgen los planetas terrestres? Y cómo va surgiendo los elementos que conforman la vida es como súper interesante como ir conectando. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo. Luego van apareciendo los otros elementos. ¿Se fijan? Que son un poco más pesados. Aparecen los elementos metálicos. Hay estrellas que ustedes pueden identificar su antigüedad según las trazas que tengan de elementos metálicos en su composición, por una técnica muy especial que hay en que utilizan los astrónomos, en fin. Pero ese es otro tema. El tema es que al que le gusta o le apasiona ese tema, ahí tiene una forma de entrar a través de la química también. Ya, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto simplemente para que entiendan que la definición entre elemento metálico y no metálico me sirve para poder entender el enlace químico, pero también relacionarlo con la evolución insisto, del universo y también entender cómo surge la vida. Porque recuerden que la vida está formada en base a elementos no metálicos. El carbono es un elemento no metálico igual que el hidrógeno, igual que el oxígeno, igual que el nitrógeno, son elementos no metálicos, ¿ya? Para efectos de EMRE, el boro, el silicio, el arsénico, en fin, vamos a considerarlo como si fueran elementos no metálicos, porque se encuentran de la escalera hacia la derecha. De la escalera hacia la izquierda vamos a hablar de elementos metálicos, pero para efectos de EMRE, ¿ya? Solamente por eso. Entonces, insisto, para efectos de EMRE dividimos los elementos en dos grandes categorías, metálico y no metálico. Y por lo menos necesitan saber esta distinción para los primeros 20 elementos de la tabla. Entonces, si alguien les dice a ustedes aluminio, ustedes sepan que el aluminio es un metal. Para efectos de EMRE, me refiero, para efectos de la PAE o de la PDT. El aluminio es metal. No es un no metal, es un metal. En cambio, el boro, para efectos de B, el elemento B, boro, para efectos de EMRE, es un no metal.
Usted me dice un anfótero. Si sé que es un anfótero, le estoy diciendo que para efectos de EMRE sería un no metal, ¿ya? Entonces, litio, berilio, sodio, magnesio, aluminio, potasio y calcio, elementos metálicos. Metálicos representativos de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Y todo el resto, elementos no metálicos de la tabla representativa, o sea, de la tabla periódica, perdón, de los elementos representativos y de los distintos grupos, ¿ya? De la tabla periódica. No sé si vieron los grupos chiquillos o los periodos, eso lo pasaron o no, así como mención. ¿Se los mencionaron? El profe Diego le habló de los elementos, o sea, de los grupos y de los periodos, o no alcanzaron a ver nada de eso. Ah, ya lo vieron. Ya, perfecto. Entonces, rápidamente, el grupo representa una familia de elementos químicos que están agrupados porque comparten una configuración electrónica externa y una valencia, ¿vale? Es decir, un número de electrones en la capa más externa de energía, o en su última capa de energía. En cambio, el periodo, que representa la fila horizontal, representa el nivel de energía en el cual está terminando la configuración electrónica de ese elemento en particular. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica, no solamente están ordenados los elementos según masa o según Z, sino que también están ordenados según configuración electrónica o según valencia, que es el número de electrones del último nivel de energía o el número de electrones más externo, como quieran definirlo, ¿ya? Pero la valencia, con B corta, es un concepto central en el enlace químico y es un concepto central en la prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el grupo? El grupo es lo mismo que la valencia. ¿Y qué es lo que es la valencia? El número de electrones de la capa más externa del átomo. ¿Y para qué es relevante saber la valencia o el número de electrones de la capa más externa del átomo? Porque en relación a la valencia y en relación a los electrones de la capa más externa del átomo, podemos saber cuál es el tipo de proporción de elementos que van a poder relacionarse entre sí cuando se haga un enlace químico. ¿Por qué existe el enlace químico? El enlace químico, chiquillos, existe porque en la naturaleza los elementos químicos tienen electrones desapareados y como presentan electrones desapareados, resulta de que su energía potencial es muy alta y se encuentran inestables desde el punto de vista de la energía electromagnética. Entonces, como son inestables, necesitan vincularse con otro elemento químico para adquirir lo que se llama la configuración del gas noble, que es la configuración en donde los electrones se encuentran apareados en los orbitales de los átomos. Entonces, tener electrones desapareados o tener electrones orbitales incompletos es lo que representa la mayoría de los elementos de la tabla periódica, es una situación incómoda para los elementos químicos. Entonces, lo más común es que los elementos, de hecho, cuando los elementos se asocian entre sí, se libera energía. Por lo tanto, la formación de enlace termodinámicamente está favorecida. Entonces, no sé si ustedes se fijan que al final en el universo, eh, en el fondo, las leyes, en el fondo físico-química, estaban como orientadas hacia la formación de estructuras cada vez más complejas, o hacia la complejidad, ¿entienden? De lo simple a lo complejo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que los elementos por sí solos son muy estables químicamente hablando, exceptuando los gases nobles o inertes que son del grupo 8A, que son los únicos elementos de la tabla periódica que no reaccionan químicamente entre sí porque tienen la configuración del gas noble, o sea, tienen todos sus pares de electrones de valencia apareados, y por lo tanto tienen la misma energía potencial posible. En cambio, todos los otros elementos, como tienen sus electrones, sus orbitales incompletos, o tienen los electrones desapareados de valencia, van a buscar asociarse con otro elemento para adquirir la configuración estable, que es la configuración del gas noble. Y tenemos dos configuraciones estables. La del dueto, que es la configuración del gas helio, que son dos electrones, o la configuración del octeto, que es tener 4 pares de electrones apareados en el último nivel de energía, que sería la configuración del neón, que es Z10, a la del radón, que es Z86. Pero como ya les dije anteriormente, a nosotros nos interesan los elementos grandes.
para efectos PSU o en este caso PAE o, o PDT, nos interesan los primeros elementos de la tabla periódica. O sea, primero nos interesan los representativos y segundo nos interesan los primeros elementos de la tabla periódica. Ya, para los que no lo saben, los elementos representativos son los primeros dos grupos de la tabla periódica, el grupo 1A y el grupo 2A. Esos son los elementos representativos de la tabla. Los dos primeros grupos, las primeras dos columnas, que fundamentalmente, excepto el hidrógeno, son metales representativos. Luego, los elementos que están ubicados del grupo 3 al 8 serían los otros elementos representativos de la tabla, o sea, todo lo A. Grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Ya? Estos son los elementos representativos. Fíjense que aquí la mayoría serían no metales. No metales, la mayoría. Hay algunos metales también, pero la mayoría serían no metales representativos. Y ahí está el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, cloro, etc. ¿Ya? Ya, entonces, ¿por qué existe el enlace químico? El enlace químico existe porque los elementos buscan adquirir la configuración más estable, y esa configuración estable desde el punto de vista de los electrones se logra compartiendo electrones, ¿no es cierto? O liberando electrones o incorporando electrones de tal forma de aparear los electrones de valencia y adquirir la configuración del gas noble, ya sea dueto o sea octeto, porque esas son las configuraciones estables en la naturaleza. Ya, a ver, esto de aquí son las propiedades periódicas, pero eso es de electivo de química, así que no tengo que mencionar esto. Solamente, a ver, solamente como mención, ¿no? O sea, referencia breve, quiero decir, los elementos de la tabla periódica, aparte de estar agrupados en periodos y en grupos o familias, donde ya dije que el grupo representa la valencia, y que es el número de electrones del nivel más externo de energía, también los elementos podemos identificar propiedades periódicas que van cambiando también siguiendo ya sea o el grupo o el periodo, o ya sea porque siguen a favor del grupo, del avance del grupo o el avance del periodo, o porque van en contra del avance del grupo o avance del periodo. O sea que en términos como globales podríamos decir que son propiedades periódicas, ¿ya? Que van cambiando a lo largo de la tabla. Y hay varias propiedades, ¿ya? Entonces, una de las propiedades a las cuales quiero referirme es la propiedad de afinidad por los electrones. Esta propiedad de afinidad por los electrones se refiere a que los elementos químicos pueden tener mayor o menor fuerza con la cual atraen sus electrones de valencia. Entonces, dependiendo de eso, obviamente pueden asociarse con mayor o menor dificultad a algunos elementos y tienen la facultad de formar ciertos enlaces o no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los elementos metálicos de la tabla periódica se caracterizan por ser elementos que tienen poca afinidad por sus electrones, o al menos por los electrones que se encuentran más externos. Entonces, estos electrones más externos son muy fáciles para ellos eh, que los pierdan, porque tienen poca capacidad, tienen poca fuerza de atracción por esos electrones. Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, por el sodio, no sé, o por el calcio, o por elementos como el potasio, que son metales representativos, estos elementos pierden con mucha facilidad sus electrones de valencia, por lo tanto, son elementos que tienden a perder electrones y a formar un tipo de enlace que se conoce como enlace iónico cuando se asocian con un elemento químico que tiene facilidad para capturar electrones, como son los elementos no metálicos de la tabla. Entonces, por ejemplo, uno podría partir diciendo que una de las cosas como interesantes que se observan al clasificar los elementos en dos categorías, metales y no metales, es que los metales en general tienen baja afinidad por sus electrones y tienden a deshacerse de sus electrones, lo que se conoce como oxidarse, un proceso de oxidación, mientras que los elementos no metálicos en general, exceptuando los gases nobles, que ya les dije que no tienen este comportamiento, los elementos no metálicos son elementos que tienden a capturar electrones o a tener mucha afinidad por sus electrones y también tienden a capturar electrones. Por lo tanto, son elementos que tienden a reducirse. Reducirse significa que
disminuyen su estado de oxidación porque incorporan electrones o le roban electrones a otro elemento químico. Entonces, si ustedes se fijan, los metales se oxidan y los no metales se reducen, en general. Entonces, acá yo tengo una asociación que va a surgir entre elementos metálicos y no metálicos, que van a tender a formar un tipo de enlace donde se va a buscar adquirir la regla del gas noble, que se conoce como enlace iónico, y que resulta de un matrimonio entre elementos metálicos y elementos no metálicos de la tabla periódica. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, una primera como aproximación a un tipo de enlace que se da por juntar elementos de distinta naturaleza química o de distintas propiedades químicas. Bueno, como les comentaba anteriormente, estas propiedades de afinidad electrónica en los elementos, por ejemplo, metálicos, se supone que son mucho menores que en los elementos no metálicos, exceptuando los gases nobles que ya les conté, que son una categoría aparte, porque ellos tienen la estabilidad ya desde el punto de vista del apareamiento de electrones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una propiedad que sí me interesaría mencionar, que sé que es del lectivo de química, que es la electronegatividad. ¿Ya? En cada tabla periódica que ustedes tienen de estas como de librería, hay una electricidad que se llama la electronegatividad de Pauling, y sale atrás de la tabla. Si ustedes agarran la tabla, la dan vuelta, les va a salir la electronegatividad Pauling que sale aquí mencionada. Entonces, cada elemento tiene una electronegatividad determinada, que se refiere a la fuerza o tendencia con la cual atrae un electrón en un enlace químico. En un enlace químico, ojo. La fuerza con la cual atrae electrones en un enlace químico. Obviamente, los metales tienen las menores electronegatividades, mientras que los no metales tienen electronegatividad o deberían tender a tener electronegatividades más elevadas, ¿ya? En esta tablita que se muestra aquí se representa que el elemento más electronegativo de la tabla es el flúor, y el menos electronegativo de la tabla es el cesio y el francio, que son metales representativos del grupo 1A. ¿Ya? Ya, entonces, como les dije anteriormente, la electronegatividad es un tipo de propiedad periódica que igual es importante como considerar a la hora de entender mejor el enlace químico. Y la electronegatividad cambia a lo largo de la tabla en general, en el sentido de que aumenta de abajo hacia arriba, o va en contra del avance del Z en el grupo, va en contra del avance del Z en el grupo, o va en contra del grupo, que el grupo es la columna vertical, y va a favor del periodo. En general, va a favor del periodo. O sea, a medida que el periodo va avanzando en Z, el periodo, usted me dice, ¿cómo avanza el periodo? El periodo avanza desde la izquierda hacia la derecha, porque el Z va avanzando de la izquierda hacia la derecha de la tabla. Así como el Z va avanzando de arriba para abajo, el Z va avanzando de izquierda hacia la derecha. Entonces, esta propiedad de electronegatividad en general aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea que va a favor del periodo, pero va en contra del grupo. ¿Ya? Por eso es que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, que está ubicado en el extremo superior, en el fondo derecho de la tabla, y los elementos como el cesio y el francio, que estarían en el extremo inferior izquierdo, serían los elementos menos electronegativos de la tabla periódica, siendo metales representativos. Ya, entonces, si ustedes se fijan, con esto vamos simplificando el contenido, porque al final lo que necesitan para la PSU, o sea, para la PAE, perdón, y la PET, no es todos los elementos. De hecho, todos los elementos de transición y de transición interna quedarían fuera, ¿entienden? Porque son elementos del grupo B. Entonces a nosotros nos interesan los B, nos interesan los elementos del grupo A representativos, que son del grupo 1 al grupo 8. Del grupo 1 al grupo 8, ¿entienden? Entonces, estos elementos representativos del grupo 1 al grupo 8 son los que nos interesan, son los que vamos a estudiar cómo hacen los enlaces, y además estos elementos se pueden representar según lo que se conoce como la representación de Lewis, que es la representación punto electrón, la cual dice que por cada electrón de valencia que ustedes tengan, van a tener que colocar un punto. Entonces, si yo tengo un elemento que pertenece al grupo 5, porque se supone que está representando los elementos que tienen valencias 5, es decir,
5 electrones en el nivel más externo de energía, entonces significa que ahí tendría que representar 5 puntitos, porque son 5 electrones de valencia. Y lo mismo pasa con el 6 y con el 7, con el 3, etc. Ahora, si ustedes se fijan en esta representación que sale acá en la diapo, los elementos del grupo 5 al grupo, bueno, esta tabla está media mala, ya, pero en fin. Vamos a decir que del grupo 5 al grupo 8 tenemos electrones apareados, puntitos apareados, quiero decir, puntitos apareados de la representación de Lewis, que están representando los electrones apareados de valencia de la configuración electrónica del elemento. Mientras que del grupo 4 hacia abajo, o sea, grupo 1, 2, 3 y 4, en general vamos a decir que los electrones no están apareados, sino que los electrones se encuentran desapareados. ¿Ya? Vamos a decir eso. Vamos a decir eso en general. ¿Ya? O la representación que se va a hacer de ellos va a ser a través de puntitos desapareados. O la representación que se va a hacer de va a ser de puntitos. Ejemplo, el átomo de carbono, yo no lo voy a representar así. Yo voy a representar el átomo de carbono con 4 puntitos desapareados. ¿Ya? Con 4 puntitos desapareados. Esta va a ser la representación de Lewis correcta del carbono, que estaría representando una configuración electrónica del carbono que tiene sus 4 electrones desapareados de valencia. ¿Ya? Como les dije anteriormente, del grupo 5 en adelante, yo tendría pares apareados. Sí, lo que pasa es que la propiedad de desaparear electrones se llama hibridación, ¿ya? Y habla de que los electrones se pueden deslocalizar cuando encuentran orbitales desocupados de valencia, que sucede con los elementos metálicos fundamentalmente, pero también con el elemento, por ejemplo, el carbono. Entonces, la configuración electrónica del carbono, por ejemplo, es 1s2, 2s1, 2p3. Y cuando uno hace la representación de los casilleros, se da cuenta que todos los electrones están desapareados en la configuración electrónica, pero fue porque nosotros desocupamos los orbitales internos para ocupar los más externos. ¿Ya? Entonces, eso se puede representar según... Entonces, la representación de Lewis no es antojadiza. Los puntitos de Lewis no son porque a Lewis se le ocurrió poner los puntos al lote, sino que los puntitos de Lewis, ya sea se coloquen juntos o separados, me están representando también cómo se están colocando los electrones en los orbitales en la configuración electrónica. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, fundamentalmente tenemos dos tipos de electrones de valencia, que serían los electrones apareados y los electrones desapareados. Los electrones apareados serían los que se representan juntos como un parcito, como sucede con el caso del oxígeno, y los electrones desapareados serían los que se representan como solitarios, ¿entienden? Que serían justamente los que se representan en los casilleros como electrones desapareados de valencia. Sí, la hibridación, efectivamente. Pero la hibridación no es solo del carbono, es una propiedad que tienen montones de elementos de la tabla periódica. El carbono es uno de los elementos que tiene esta propiedad, de hibridar los orbitales y de desaparear los electrones de valencia. Pero hay muchos otros elementos que tienen esta propiedad. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, no se enreden con estos chiquillos. Al final da lo mismo el tema a mí lo que más me interesa es simplemente lo siguiente. Que los elementos del grupo, para efectos de Emre por lo menos, para efectos de Emre, piensen que estamos siempre pensando en conceptos de Emre, no estoy pensando en conceptos químicos estrictos o de biología celulares, estamos pensando en conceptos de Emre. Para efectos del de Emre, el carbono se representa con 4 puntitos, ya desapareados, y los elementos del grupo 1, 2 y 3 también se representan desapareados. Para efectos de Emre, la representación de Lewis coloca los puntitos desapareados. ¿Ya? Para efectos de Emre, los puntitos de Lewis se colocan desapareados del elemento 1 o del grupo 1 al grupo 4.
Del grupo 5 en adelante aparecen para efectos de Hembra, y también respecto de lo que es la química formal, aparecen los pares apareados, ¿ya? Los pares apareados de valencia. Entonces el nitrógeno tiene un par apareado, ¿sí? El oxígeno tiene dos pares apareados, ¿ya? Los elementos del grupo 7 tienen tres pares apareados. Ya, ¿por qué hago esta distinción? Nuevamente, estoy pensando en el Denver, chiquillos, no sé. Hay gente que me dice, miren, a mí me enseñaron que hay que ir siguiendo las manecillas como del reloj o en sentido antihorario para ir colocando los puntos, en fin. Chiquillos, toda esa formalidad que le haya enseñado o no en el colegio, insisto, no es DEMRE, ¿ya? El DEMRE tiene otro tipo de pregunta o pregunta de otra forma. Ya, entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí para efectos DEMRE? Me interesa simplemente rescatar que los puntitos separados representan electrones desapareados de valencia y los puntitos juntos representan pares apareados de valencia. Los pares apareados se llaman pares libres. Los pares libres representan a los electrones no enlazantes, mientras que los electrones que están solitos o los desapareados serían los electrones enlazantes o electrones enlazantes. Entonces, cuando yo les diga par libre, estamos hablando de los pares apareados de valencia, de la representación de Lewis, que en el fondo están representando la configuración electrónica, y cuando yo les diga pares, o sea, electrones enlazantes, perdón, voy a estar hablando de los electrones desapareados de valencia, ¿ya? Estén desapareados porque corresponde o porque sea por hibridación o por cualquier causa, pero están desapareados, se llaman electrones enlazantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los electrones? Los electrones se comparten o se entregan o se capturan para cumplir la regla del dueto o la regla del octeto. Esto queda súper manifiesto cuando nosotros vemos los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son los enlaces que se establecen entre elementos no metálicos de la tabla periódica, en donde se comparten pares de electrones. Y cuando se comparten pares de electrones se hace un enlace, como les dije, covalente, que puede ser de distintos tipos. El tema es que se está buscando adquirir el dueto o el octeto. Si yo hablo del hidrógeno, que el hidrógeno pertenece al grupo 1 y tiene solo un electrón desapareado de valencia, obviamente voy a estar pensando en el dueto, ¿ya? Y si yo hablo, por ejemplo, del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, en fin, es lógico que yo voy a estar hablando o voy a estar buscando que estos elementos adquieran 8 puntitos, o sea, la regla del octeto. Porque ya les dije que los gases nobles cumplen dos reglas, el dueto o el octeto. El helio es dueto y del neón hacia adelante son octetos, ¿ya? 4 pares de electrones ubicados en el último nivel de energía. Ya, entonces, como les dije anteriormente, al final, si ustedes se fijan, los elementos, independiente de cuál sea su clasificación en la tabla periódica, quieren adquirir la regla del dueto o la regla del octeto, que básicamente es aparear sus electrones, ¿ya? Según la regla del dueto o la del octeto. Entonces, esto sería válido también para los elementos no metálicos. O sea, y para los elementos no metálicos y metálicos, quiero decir. Los elementos metálicos, los elementos metálicos, cuando se asocian entre ellos, debido a que tienen baja energía de ionización, baja electronegatividad y baja afinidad electrónica, que son las propiedades de afinidad por los electrones, tienden a delocalizar sus electrones de valencia, porque ya les dije que tienen poca atracción por ellos. Entonces, los deslocalizan y cada elemento de la matriz metálica, supongamos de una barra de cobre, no sé, o una lámina de litio, lo que ustedes quieran, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que los átomos de la matriz metálica rechazan estos electrones de valencia, porque para ellos la configuración más estable es la configuración del gas noble. Entonces, ellos siempre están pasados 1, 2 o 3 electrones de la configuración del gas noble. Por ejemplo, el litio es Z3. ¿Qué significa eso? Que está pasado un electrón de valencia de la configuración del helio, porque para él en el fondo sería ideal adquirir la configuración del helio. Entonces hay un electrón que está de más para él.
¿entienden? Lo mismo pasa por ejemplo, el potasio. El potasio es Z19. Tiene 19 electrones y tiene valencia 1. Tiene un electrón en su capa más externa. Resulta de que el potasio lo único que quiere es adquirir la configuración de el gas noble que viene antes que el argón. El argón es un gas noble que tiene 18 electrones y que tiene la regla del octeto. Entonces es estable químicamente hablando. Por lo tanto, el potasio lo único que quiere es deshacerse de su electrón de valencia y quedar con 18 electrones para adquirir la regla del argón. Y lo mismo pasa con todos los metales, ¿entienden? Los metales representativos quieren, y también los de transición quieren hacer eso, quieren deshacerse de sus electrones más externos. Entonces, cuando están en una lámina metálica o una matriz metálica, justamente deslocalizan sus electrones de valencia, pero como cada cual ya les dije que no quiere a estos electrones, al final los electrones quedan como en medio de la matriz, ¿entienden? No quedan al final en ningún átomo en particular. Entonces se hace como un tipo de nube electrónica, donde todos los electrones se encuentran deslocalizados de estos átomos. Por eso es que este tipo de enlace es tan fuerte y es un enlace que permite también la conductividad eléctrica o del material. Se da justamente por tener esta especie de fluido electrónico fluyendo entre los átomos de una lámina metálica o de una matriz metálica, ¿ya? Bueno, los metales, como ustedes se dan cuenta, son dúctiles y son maleables. Dúctil significa que se puede hacer alambre y maleable de que puede formar lámina. Es una propiedad física de los elementos metálicos, porque los elementos no metálicos, acuérdense que se pueden presentar en distintos estados de la materia, dependiendo de cuál es el tipo de elemento en particular, a temperatura ambiente, pero los metales en su mayoría, exceptuando el mercurio, y no sé si otro elemento más, pero el mercurio en particular es la gran excepción a la regla de todos los elementos metálicos se encuentran en estado sólido, a temperatura ambiente por lo menos. En cambio, el mercurio sería la única excepción que está líquido, pero en el fondo, lo que quiero decir en el fondo es que el tipo de enlace hace que los elementos metálicos se presenten a temperatura ambiente como sólidos. En cambio, los no metálicos, piensen los gases, que son elementos no metálicos, como el oxígeno, el nitrógeno, se presentan en estado gaseoso. Lo que habla un poco de la fuerza que se establece a nivel atómico y también molecular. Entonces, como les decía anteriormente, los metales son dúctiles, es decir, se hacen alambres, son maleables, se hacen láminas, tienen un brillo también característico que está dado justamente por esta propiedad de los electrones delocalizados. Tienen puntos de fusión y ebullición que son variables, pero en general podemos decir que deberían tener puntos de fusión y ebullición más altos, en general estoy hablando, que un elemento no metálico. Ahora, obviamente hay excepciones, porque usted me va a decir, bueno, el carbono tiene un punto de fusión por sobre los 4000 grados Celsius, entonces ya, está bien, pero eso ya es como una excepción, ¿entienden? Yo estoy hablando en general. Son buenos conductores térmicos y eléctricos, obviamente, por lo mismo esta propiedad de este enlace. Entonces, ¿adquieren la configuración del gas noble? Sí. ¿Y cómo lo hacen? A través de localización de electrones. Por eso que es el enlace más fuerte que existe en la naturaleza. Luego tenemos otro tipo de enlace, que era el enlace iónico, que les comentaba yo, que era la asociación entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Ahora, la definición más correcta es aquellos elementos que tengan una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7 en la escala de Pauling, deberían tender a formar un enlace iónico, o deberían formar un enlace iónico. Todos los elementos que tengan una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 forman enlace iónico. El enlace iónico se genera por transferencia de un electrón de valencia o de electrones de valencia desde el elemento, ¿no es cierto?, metálico o el elemento menos electronegativo a el elemento no metálico o el elemento más electronegativo. Y esto se hace para cumplir la regla del octeto, porque, o la regla del gas noble, la regla del dueto también podría ser, para el caso del litio, porque lo que se busca es que ambos elementos adquieran la regla del gas noble. Aquí en este caso, el sodio cede su electrón de valencia, su único electrón de valencia, o su electrón más externo, ¿no es cierto?, al flúor, de tal manera que ambos adquieren la configuración del gas noble neón. Y en este caso en particular, ambos quedan isoeléctricos, o sea, isoelectrónicos. Iso es un prefijo que significa igual, ¿entienden? Quedan con igual cantidad de electrones.
electrones. Pues los dos quedan con 10 electrones, ¿entienden? No siempre los enlaces iónicos permiten que queden los elementos isoelectrónicos. Eso es solo en este caso, ¿entienden? Pero lo menciono el concepto por si acaso. Entonces, acá dice que el tipo de enlace se forma comúnmente entre elementos del grupo 1A y 2A, que son los metales representativos de la tabla periódica, junto con los elementos del grupo 6 y grupo 7. Obviamente, si yo tengo elementos separados en la tabla periódica, asumo que la diferencia de electronegatividad en la escala de Pauling es mayor, porque se encuentran más distantes en la tabla. Y ya les conté que la electronegatividad aumentaba de la derecha hacia la izquierda. Perdón, de la izquierda hacia la derecha, quiero decir. O sea, a medida que avanzaba el periodo, de la izquierda hacia la derecha, a medida que avanzaba el periodo, aumentaba la electronegatividad. Y también les dije que aumentaba de abajo hacia arriba, o sea, en contra del grupo, o en contra del avance del grupo. Por lo tanto, mientras más distantes se encuentren los elementos de la tabla periódica, mayor facilidad hay para formar un enlace iónico. Si se encuentran más cercanos, ahí uno podría tender a dudar de si se va a formar enlace iónico o no, porque puede ser que la diferencia de 1,7 no se cumpla. Y de hecho, podría no cumplirse. Por ejemplo, el aluminio, les conté que era un elemento que se clasificaba como metálico, y acá sale que el aluminio tiene una electronegatividad de Pauling de 1,5. Y yo lo podría juntar con, no sé, con otro elemento, no tengo idea con qué elemento, con el cloro. A ver, el cloro es 3. Sí, el cloro. Si junto el aluminio con el cloro, si junto el aluminio con el cloro, ¿me resulta un enlace iónico? O si junto el aluminio con el hidrógeno, ¿me resulta un enlace iónico? ¿Guillos? Bueno, no sé si alcanzan a ver los números acá, pero dice aluminio dice 1,5 y cloro dice 3. En electronegatividad, y aquí dice aluminio 1,5 y acá el hidrógeno sale 2,1. ¿Se fijan que la diferencia es menor a 1,7? Si la diferencia es menor a 1,7 no me resulta el enlace iónico. Por lo tanto, sería un enlace covalente. Muy bien. A ver, chiquillos, si yo junto metal con no metal, ¿siempre será enlace iónico? Si junto metal con no metal, ¿siempre será enlace iónico? Y la respuesta es no. Acá tienen otro ejemplo. El berilio, que es un metal representativo del grupo 2A, si yo lo junto con algún elemento, no sé, como ya les dije, un elemento no metálico como, no sé, el cloro, no sé, u otro elemento, me voy a dar cuenta que la diferencia es menor a 1,7. Por lo tanto, me da un compuesto covalente. Me daría un enlace covalente. Entonces, uno dice que en general, cuando yo junto metal y no metal, debería formarse un enlace iónico, en general. Pero hay excepciones. Ya les di dos excepciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la definición más correcta? La definición más correcta es cuando la diferencia de electronegatividad es igual o mayor a 1,7 unidades en la escala de electronegatividad de Pauling. Por lo tanto, si me hicieran un ejercicio como preciso, me tendrían que colocar los valores de electronegatividad en la prueba. Tendrían que colocar una tablita con los valores de electronegatividad. Y eso sería, ¿cómo se llama? Una de hecho, salió, ¿ah? Una pregunta así ya salió en la antigua PSU. ¿Les quedó claro, chiquillos, cómo se hace el enlace iónico entonces? Entonces, el DEMRE dice, el enlace iónico dice que se establece cuando yo tengo una alta diferencia de electronegatividad entre elementos de la tabla periódica. Una alta diferencia electronegatividad. Asume que es mayor o igual a 1,7. Una alta diferencia. Y la otra cosa que dice es, el enlace iónico se establece cuando hay cesión o transferencia de electrones, de valencia entre los elementos. O
sea, cuando hay un proceso de oxidación y reducción. Si ustedes se fijan, un elemento transfiere realmente su electrón de valencia a otro, y se genera la regla del octeto o del dueto, en fin, pero además este ejercicio de entregar un electrón lo que hace es que se forme un ion, se forma un cation, y en el caso del elemento que recibe ese electrón, se forma un anión o un átomo con carga negativa. Por lo tanto, se genera una atracción electrostática ahora entre cargas opuestas entre los átomos. Por lo tanto, el enlace iónico, si ustedes se fijan, no es solo que se cumple el octeto, sino que se genera una atracción entre cargas opuestas que se generaron por la pérdida y la ganancia del electrón, o de los electrones que se cedieron o se transfirieron. Este tipo de enlace es menos fuerte que el metálico, pero igual es intenso. Es un enlace que hace que los compuestos iónicos que están formados por enlaces iónicos, o sea, las sales, sean sólidas a temperatura ambiente, ¿ya? O sea, que tengan temperaturas de fusión elevadas. Además, se organizan en cristales, son malos conductores térmicos y eléctricos, a menos que se encuentren en disolución, porque si están en disolución, nosotros podemos disociar el catión del anión, y por lo tanto, el agua, y por lo tanto podemos hacer que la solución se vuelva conductora. Entonces, las sustancias metálicas son conductoras siempre, pero las sales o compuestos iónicos, que es la misma cosa, no son conductores siempre. Son conductores siempre y cuando se encuentren en disolución acuosa o se encuentren derretidos, se encuentren fusionados. Si yo los tengo derretidos, fusionados en estado líquido, entonces las sales o compuestos iónicos se vuelven conductores de la electricidad. Entonces, esta sería pregunta de hambre clásica, pues chiquillo. Tengo un compuesto o tengo una sustancia que es conductora de la electricidad, que es conductora de electricidad cuando está fundida, o a altas temperaturas es conductora de electricidad, o cuando se encuentra en estado líquido. No sé, una pregunta así. Y el enlace que se establece entre estos elementos en el compuesto es iónico, no sé. O sea, no sé. Eh, claro, el enlace iónico, o no sé, o tengo un compuesto, una sustancia que es mala conductora térmica y eléctrica, salvo cuando se encuentra en disolución acuosa y, no sé, tiende a formar estructuras cristalinas, no sé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, uno dice, estamos hablando de una sal o compuesto iónico. Esas son preguntas clásicas PSU que han salido en años anteriores. Ya, entonces, así como el enlace iónico se generaba por transferencia y cesión de electrones entre elementos que tenían una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7, si yo tengo una diferencia de electronegatividad menor a 1,7 en la escala de Pauling, entonces los elementos van a formar un tipo de enlace que se llama covalente. Mayoritariamente, el enlace covalente se da entre elementos no metálicos de la tabla periódica. Por lo tanto, el hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el fósforo, etcétera, serían los clásicos elementos que cuando se asocian entre sí forman enlaces covalentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son elementos no metálicos. Pero también tenemos la excepción a la regla que les conté recién, de cuando juntamos berilio, por ejemplo, con cloro, o aluminio con hidrógeno o con cloro, y que nos da compuestos que en el fondo están también formando enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad entre estos elementos igual es menor a 1,7. Por eso es que decía que normalmente el enlace iónico se establece entre elementos del grupo 1 y 2A y elementos del 6 y el 7. Ya, entonces, como les decía anteriormente, el enlace covalente se da generalmente entre elementos no metálicos, pero la definición más correcta es, se da entre elementos que tengan una diferencia de electronegatividad menor a 1,7 y que comparten electrones, comparten los electrones de valencia. Entonces, obviamente, si me piden representar un compuesto según Lewis, va a ser la representación de un compuesto covalente. Son los compuestos covalentes, chiquillos, los que se representan según Lewis. La representación de una sal o compuesto iónico sale tarde, mal y nunca, por no decir nunca. Así de carepalo se le puede decir. Las sales no salen nunca, ¿ya? Lo que me pueden pedir representar en la prueba, en el DEMRE, es un ion
por ejemplo, el oxígeno, no sé, con carga -2, por ejemplo, no sé, o un ion, y la otra cosa que se representa son los típicos compuestos covalentes, donde me representan una imagen, una figura, y me preguntan si se cumple o no la representación de Lewis, o si la representación de Lewis está correcta. ¿Se entiende? Entonces, esos son los compuestos covalentes en los que me exigen saber Lewis. Entonces, los compuestos covalentes tienen punto de fusión bajo, ebullición bajo, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, dependiendo del compuesto. Son malos conductores térmicos y eléctricos. Dependiendo del compuesto, pueden ser solubles en solventes apolares o polares, en fin. Es variable esto, ¿ya? Pero, insisto, nuevamente, una pregunta de EMRE clásica es, tenemos tres sustancias, X y Z, y luego les dice, identifica las sustancias X y Z, y le empiezan a decir, X es un buen conductor térmico eléctrico, en cambio X es un conductor térmico y eléctrico muy malo. O después, no sé, Z es un compuesto que tiene un alto punto de fusión y es conductor eléctrico solo cuando se encuentra en disolución acuosa o se encuentra disuelto en agua. Entonces, es como que ustedes van diciendo, entonces el X es un metal, el Y es un covalente y el Z es un iónico. Entonces buscan la alternativa después. ¿Se fijan? Esas son preguntas clásicas que ya han salido N veces, que en el fondo le hacen clasificar los distintos tipos de compuestos según la naturaleza del enlace, obviamente, y según sus propiedades físicas y químicas. Ya, el enlace, chiquillos, covalente se clasifica en tres categorías. El enlace covalente polar, que sería como el clásico enlace covalente, que se establece para efectos de EMRE y para efectos simplificativos, vamos a decir que es cuando tienen dos elementos diferentes, dos elementos distintos de la tabla periódica, no metálicos, van a tener siempre un enlace covalente polar. En cambio, cuando yo tengo dos elementos no metálicos que son idénticos, el enlace obviamente va a ser covalente apolar, porque no va a haber diferencia de electronegatividad entre los elementos. Entonces, en ambos tipos de enlace, el polar y el apolar, están participando los electrones enlazantes, que son los pares, o sea, los electrones desapareados de valencia, que son los electrones desapareados de valencia, los puntitos separados que les conté de la representación de Lewis. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en el dativo, en el enlace covalente dativo, cambia un poco la cosa. Porque en el enlace covalente dativo, chiquillos, no participa el electrón desapareado de valencia o el puntito que estaba solo, sino que participan los pares libres, que expliqué hace un rato atrás qué es lo que eran. Dije hace un rato atrás que los pares libres eran los electrones apareados de la representación de Lewis y por ende de la configuración. Los pares libres se le llama electrones no enlazantes, porque los enlazantes dije que eran los desapareados de valencia, los que formaban el enlace covalente polar y apolar. Recuerden que el enlace covalente es compartición de electrones. Cuando ustedes comparten electrones, tienen enlace covalente. Y un enlace covalente es cuando tienen un par de electrones que se comparten. ¿Se entiende? Entonces, un par electrónico compartido es un enlace covalente. O sea, dos puntitos. Es un enlace covalente, tener dos puntitos en común entre dos elementos no metálicos que se están uniendo. ¿Ya? Y ahí participan los electrones enlazantes. Pero cuando yo tengo el enlace covalente coordinado o dativo, que es el enlace más débil de la naturaleza, ahí lo que ocurre es que participan los pares libres, o sea, los electrones no enlazantes de valencia. Por ejemplo, se representa con una flecha, porque son ya les dije que los enlaces comunes y corrientes covalentes se representan con un palo. Un palo es un par electrónico compartido. Pero cuando yo tengo una flecha, me están diciendo que es un enlace dativo o coordinado, que sería el enlace más débil de todo, porque ahí está participando un par libre, o un par electrónico no enlazante. ¿Ya? A esto hay que representarlo como con dibujos chiquillos, así que yo creo que vamos a tener que ver ejemplos, ¿ya? Pero en fin, esta es como la clasificación general nomás. ¿Quedó claro los tipos de enlace que habían? Chiquillos, chiquillas. Fíjense que ha pasado materia en el fondo en este momento, como no hemos visto ejercicio, ¿ya?
Ya, veamos ejemplos mejor porque si no se me van a aburrir. Ya, vean este ejemplo. Estas son preguntas de la época de la televisión en blanco y negro, pero da lo mismo, chicos. El DEMRE, ya les conté que usa las preguntas que simplemente después la recicla le hace un maquillaje, ¿no es cierto? Un fashion emergency, como dicen, y después la actualiza, por así decirlo, como a la PAE, ¿ya? Pero es una pregunta que sacan de su base de datos. O sea, acá tienen un ejemplo de pregunta que a alguien se le ocurrió hace tiempo, y me preguntan qué tipo de enlace hay acá. Entonces, mi pregunta es la siguiente, chiquillo. ¿Cómo rayos podemos saber qué tipo de enlace se forma acá? ¿En qué pensarían ustedes viendo estos monos? ¿Qué es lo que es P y qué es lo que es N? P protones, ya, y los protones aquí equivalen en la tabla periódica de los elementos al Z o al número atómico, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo los protones, tengo el Z, y si tengo el Z, tengo el número atómico, y si tengo el número atómico, ya sé qué elemento me podrían estar refiriendo. Entonces, tú me dices, profe, es que yo no me sé el Z de los elementos. A ver, eh, yo creo que sería prudente que usted se aprendiera algunos Z. Por ejemplo, si yo le digo carbono, usted no me dijera, ay, chuta, no sé cuál es el Z del carbono, realmente nunca lo he pensado. No, si usted me dijera, es 12. 12 es la masa, perdón. El Z es 6, quiero decir. El Z es 6. El carbono tiene Z6, tiene 6 protones. 6 protones y 6 neutrones. ¿Ya? Y, y el número másico, ya, si en realidad el número másico da lo mismo. Pero el Z, que se acordaran de algunos Z, ¿ya? Y después te dice, ¿para qué me voy a aprender los Z si tengo la tabla periódica en el facsímil? Entonces yo podría ir a mirar la tabla periódica del facsímil y me doy cuenta que 9 es flúor, porque Z9, y 11, miren, es cosa que vean la tabla periódica que trae cualquier PTU en el fondo. Entonces flúor Z9 y sale el número másico 19 y acá sale el sodio eh, P11, números Z11. O sea que en el fondo, este ejercicio lo que quería era que los estudiantes eh, identificaran el Z y identificando el Z supieran qué elemento es. Y si no lo sabían, lo miraran en la tabla periódica que salía al principio del facsímil. Y en relación a eso, dijeran, con esto podemos saber cuál es el tipo de enlace que se establece. ¿Se entiende, chiquillos? Esa podría ser una opción, ¿no es cierto? ¿Qué otra opción se le ocurre a ustedes para resolver el ejercicio? Si nosotros decimos que tenemos el Z, que P es Z, ¿qué otra cosa más dice el Z? Porque recién aquí me decía Maximiliano que habla de los iones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el Z? El Z habla también de los electrones que tiene un elemento. ¿Se fijan? Entonces, claro, tiene razón lo que usted dice. Estaríamos viendo cómo formamos un ion, pero no porque formamos un ion porque sí nomás, sino porque en el fondo lo que tenemos que buscar es adquirir la configuración de el gas noble, o sea, la configuración de o el octeto o el dueto, que es lo que finalmente permite la formación de los enlaces químicos.
¿Se entiende, no, chiquillos? Chiquillos, entonces, ya, vuelvo a repetir aquí, chiquillos. En este ejercicio en particular, en este ejercicio en particular, la clave estaba en fijarse en los protones, porque así tenían el Z. Teniendo el Z del elemento, podían ir a, o sea, podían ir a mirar la tabla periódica que salía en el mismo facsímil, si es que alguien no se sabe los Z, porque alguien puede decir, no tengo idea de los Z, ya está bien, está bien. Pero por último iba a mirar la tabla periódica, y al mirar la tabla periódica iba a darse cuenta que yo tenía un elemento en un extremo de la tabla y otro en el otro. Y nosotros dijimos que cuando ustedes juntan elementos de extremos opuestos de la tabla, o sea, metal y no metal, exceptuando los gases nobles, ustedes tienen formación de un tipo de enlace. ¿Cómo se llama ese tipo de enlace que se establece normalmente entre el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 6 y el grupo 7? O entre los extremos de la tabla, ¿cómo se llama el enlace? Lo vimos recién. Se llama enlace iónico, ¿no es cierto? El enlace iónico es el que establece entre elementos que están en los extremos de la tabla periódica, dejando los gases nobles de lado. Ya, eso sería, y la otra cosa también es que alguien se pusiera a contar los puntitos, po. Y alguien dijera, oh, este tiene 8 puntos y este tiene 8 puntos, o sea que aquí ambos tienen el octeto, ambos tienen el octeto, pero no me calza porque si este tiene el octeto, quiere decir que este capturó un electrón, porque tiene 10 electrones. Yo veo aquí y cuento y son 10 pelotas. 10 pelotas en total y este también tiene 10 en pelota. 10 pelotas, quiero decir. Si tiene 10 pelotas, es porque se dio una pelota, porque dice que tiene 11 protones. Recuerden que en los elementos la cantidad de protones o el Z es igual a la cantidad de electrones. Entonces te dice que tiene 11, pero yo cuento aquí 10, pues quiere decir que se dio una y obviamente se la tiene que haber transferido a este otro. ¿Se fijan? Este otro tenía 9 protones, por lo tanto tiene que haber tenido 9 electrones. Entonces, ¿por qué tiene 10 en total? Tiene 8 en la órbita más externa y acá en la interna tiene 2. ¿Por qué tiene 10? Porque incorporó uno del compañero, ¿se fijan? Entonces, obviamente aquí se generó una transferencia. Y si hay transferencia, es porque hubo un enlace iónico. Estos dos elementos son isoelectrónicos. De hecho, esta misma imagen, con este mismo mono, este mono que ustedes ven aquí, súper simple y precario, podría preguntar un montón de cosas, po. No solamente el enlace, podríamos preguntar aquí también qué es lo que pasó aquí. Por ejemplo, les pongo la misma imagen y les digo ya, ¿qué pasó aquí? Entonces, en vez de colocar aquí covalente, iónico, les pongo cesión, y transferencia, oxidación, también le podría haber puesto, hubo un proceso de óxido-reducción, o no sé, o un elemento se oxidó y el otro se redujo, o les podría poner una transferencia de electrones, eh, o hay formación de iones, no sé, les podría, de varias formas distintas podríamos hablar de que hubo enlace iónico, ¿entienden? Entonces lo que yo les pido, chiquillos, es que sean creativos, los que les guste como, que traten de ser creativos, traten de imaginarse de cuántas formas diferentes me podían, esta misma imagen, qué tipo de cosas me podrían preguntar con esta misma imagen, o qué tipo de alternativa yo podría poner, ¿entienden? Sabiendo que ahora obviamente no son 5, son 4 alternativas normalmente. ¿Sí? ¿Se fijan, chiquillos? El desafío que yo les doy es que traten de inventar preguntas, o sea, traten de inventar preguntas respecto a un mismo diagrama y también posibles respuestas o potenciales respuestas. Porque les acabo de decir que una potencial respuesta podría haber sido no el enlace, sino que me podrían haber preguntado, o respecto al enlace, que aquí ocurrió la transferencia y la captación de un electrón. O no sé, aquí estamos en presencia de dos iones después de una transferencia de un electrón.
electrón, no sé, cualquier cabeza de pescado que ustedes quieran afirmar, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿O todavía no? Este ejercicio es de módulo común obligatorio, por si acaso. Este ejercicio no es de electivo, este ejercicio es de módulo común obligatorio. Entonces, si ustedes se fijan, a veces los monos simples pueden ser confusos igual, porque tratan de evaluar aquí la capacidad de comprensión que tiene el estudiante como para respecto a un mono, ¿entienden? O un diagrama, o un modelo. Pero lo que normalmente uno debería tratar de ver es que cuando si les lo colocan algo ahí, acuérdense de ver que calcen las cantidades, o sea, que calce el Z o el número de protones con los electrones o las pelotas que colocan alrededor. Si no calza es porque hubo un proceso de captación o cesión de electrones. Y obviamente, como decía aquí, ¿no es cierto, Maximiliano? Lo que hubo aquí fue el proceso de formación de iones, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí va a quedar con carga negativa. ¿Por qué quedó con carga negativa? Porque tiene un electrón de más. En cambio, este otro de acá quedó con carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Y al perder un electrón quedó como cation. ¿Se fijan? Entonces, eso también me lo podrían haber preguntado o me podrían haber hecho una pregunta respecto a eso en la alternativa. ¿Se fijan? Ya. Cuento corto, la respuesta es la A. ¿Sí? Cuento corto, la respuesta es la A. Pero, insisto, aquí había otra forma de resolver el ejercicio súper rápida, que era identificar el Z del elemento, ir a la tabla periódica y darse cuenta que se trataba del flúor y del sodio, y cuando yo sé que hablo de flúor y sodio, es como que yo inmediatamente entiendo que se hace un enlace iónico. Ni siquiera lo pienso, ¿entienden? Porque estoy hablando del elemento del grupo 1 con el del grupo 7, y el 1 con el 7 siempre me hacen iónico, cuando se trata de metal y no metal. ¿Se entiende? Eh, Eso sería, pues, chiquillo, enlace, porque lo demás, veamos otro ejemplo, ¿ya? A ver, veamos, ya que estamos con esta cuestión, veamos ejemplo. El de Embry, yo les dije, chiquillos, que se prendieran chiquillos, la tabla del Dembre es esta, este es el mono del Dembre. Esto es lo que esto es lo que necesitan ustedes saber. Los elementos de transición interna no los necesitan saber, o los de transición. Necesitan saber solo los representativos del grupo 1 al 8, y ni siquiera así como los elementos de Z mayor al 20. Entonces, por eso les digo, es como, ¿qué se forma al juntar aluminio? No sé, ¿qué se junta al juntar litio con oxígeno? O no sé, o sodio con cloro, ¿ya? Entonces, es como, o el carbono con hidrógeno, o el silicio con hidrógeno. Entonces uno dice, ah, estamos formando compuestos covalentes, estamos formando compuestos iónicos, y simplemente porque estoy acordándome de que estoy juntando metales con no metales o no metales entre sí, ¿ya? Eh, Veamos otro ejemplo, a ver si encuentro acá. Ya, pero este no es de enlace, así que no sé si... no. Bueno, quizás podría hacer una pregunta de enlace a partir de un mono. Fíjense que los monos se repiten. El mono que se repite históricamente es este mono indecente que ustedes ven aquí. Es un átomo que representan con una pelota al medio, que puede estar negra, puede estar con, no sé, como sea, y dibujan las pelotas alrededor. O sea que este es como un dibujo, es como que es como el mono típico que han usado en muchos años. Entonces, en el fondo, como que si tuvieran que elegir un mono rápido para colocar este año, sería un mono así, po. O sea, sería es un potencial candidato, ¿entienden?
es un potencial candidato. Claro, no sé, y podía poner un mono así y decirme ya, supónganse, si yo podría predecir el tipo del, por ejemplo, ya, estoy de acuerdo, lo que no se puede decir es el número másico, ¿sí? Pero todo lo demás lo podrían deducir. De hecho, si ustedes se fijan, la alternativa dice el tipo de enlace. Obviamente, po. Por eso les dije que está el enlace metido aquí también. O sea, yo puedo predecir el enlace que se va a formar conociendo, ¿no es cierto?, los electrones, porque según los electrones también deduzco el Z, pues chiquillos. Recuerden que el Z o la cantidad de protones igual al número de electrones. Entonces, yo puedo, si yo conozco dónde está ubicado más o menos los elementos o qué elementos se trata, yo puedo también inferir cuál podría ser el tipo de enlace que se va a formar. Entonces, por eso les digo, este mono o preguntas de este estilo, donde les van a hacer, donde les pueden preguntar qué tipo de enlace se forma, es un clásico en la prueba. ¿De acuerdo? No se olviden que la prueba, no se olviden que en la prueba, ¿no es cierto?, tienen la parte común, que es de las tres áreas, más la parte de mención, ¿no es cierto? Eh, Más la parte de mención, ¿no es cierto?, que es química, física o biología, que va a ser la que ustedes eligen. Ah, sí, pues, en la tabla periódica de los elementos, o sea, se supone que viene también viene también la tabla periódica incluida en el DEMRE, pero como no se puede olvidar usted, recuerde que existen los isótopos, que son las variantes de un mismo elemento químico. O sea que si yo tengo el carbono, yo puedo tener un carbono con distintos números másicos. Puedo tener carbono 12 o carbono 14. El carbono 14 es la variante radiactiva y que tiene dos neutrones de más que el carbono 12. Y con el oxígeno pasa lo mismo, hay un oxígeno 15, 14, 16 y 17, que son las variantes isotópicas radiactivas del oxígeno. Entonces, el número másico, en teoría, no lo podríamos saber, porque aunque supiéramos cuál es el elemento, no tenemos claridad de cuál es su número másico, porque puede ser un isótopo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, veamos. Estas pruebas, si ustedes se fijan, que yo que estamos viendo aquí, son pruebas arcaicas, súper arcaicas, pero los monos que representan igual son interesantes. A ver, veamos uno más actual, para no... Ya, este ejercicio que salía en el modelo de prueba del año pasado era un ejercicio bastante absurdo, que yo lo discutí también, pero en el fondo aquí está mezclando no solamente el tema del enlace, sino que estaban hablando un tema de la polaridad de la molécula. Entonces acá estaban metiendo dos cosas en un mismo saco. Pero esta pregunta era una pregunta modelo y está mal hecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa es el tipo de enlace y otra cosa diferente es la polaridad del compuesto. Porque yo puedo tener un compuesto covalente y tener un enlace, pero no por eso va a ser un compuesto con polaridad. ¿Se fijan? La polaridad va a depender de otras cosas. Y eso no lo hemos mencionado todavía. Obviamente, no sé si da para la clase ahora porque ya es tarde ya. Pero así como en términos bien rápidos, yo les contaba recién que ustedes tenían, ¿no es cierto?, los compuestos covalentes, ¿de acuerdo? Y les dije que los compuestos covalentes podían ser apolares, polares, eh, o sea, los enlaces covalentes, perdón, podían ser apolares, polares o dativos. Les dije que en los enlaces covalentes polares o apolares participaban los electrones
enlazantes o desapareados de valencia, o los puntitos solitarios de Lewis, y en los coordinados dativos participaba el par apareado de valencia o el par libre. Eso les conté. Pero no les dije que una vez que uno tiene un enlace, un compuesto covalente que está formado por átomos no metálicos, ¿no es cierto? Y con un enlace covalente, podría eventualmente ser polar o podría eventualmente ser apolar. O sea, podría tener polaridad y ser soluble en solventes polares, como el agua, por ejemplo, o el alcohol, pero también podría tener compuestos covalentes formados por enlaces covalentes que no son solubles en el agua, no son solubles en solventes polares porque no tienen polaridad. Y la polaridad está dada porque interaccionan dos cosas. Una, la geometría de la molécula, y dos, la polaridad de los enlaces. Y en relación a eso, yo puedo saber si la molécula es polar o no finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, la polaridad, insisto, no depende, o sea, la polaridad no es solo el enlace covalente que sea apolar o polar, porque yo puedo tener enlaces covalentes polares en una molécula que está formado por varios átomos, pero eso no indica que la molécula vaya a ser necesariamente polar, sino que puede ser al contrario, puede ser una molécula completamente insoluble en solventes polares o en el agua, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se supone que la polaridad es el resultado de una geometría en tres dimensiones de la molécula en cuestión, del compuesto covalente en este caso, y eh, de la suma de las diferencias de electronegatividad que se establezcan entre los átomos que forman parte de la molécula. Entonces, aquí me están pidiendo en el fondo como determinar si hay alguna especie de de vector resultante de electronegatividad que resulta de todos los átomos que están formando parte de la molécula, ¿ya? Entonces, este concepto que ustedes están viendo aquí es un concepto un poco más complejo. Por eso les digo que la pregunta no es representativa. Nunca fue representativa esa pregunta para módulo común. Ojo, yo estoy hablando de módulo común obligatorio, no estoy hablando de mención, ¿ya? Entonces, no me quiero meter en ese ejemplo todavía. Lo que sí quería hacer era mostrar una pregunta de Lewis, chiquillos, porque eso sí me interesa. La pregunta que yo les mostré, bueno, acá era cosa que usted, por ejemplo, una de las cosas que podían hacer era identificar las letras de la tabla periódica de los elementos, y eso se podía hacer simplemente viendo la tabla. Por ejemplo, R es magnesio, X es carbono, Y es oxígeno y Z es flúor, por ejemplo. Entonces yo podía ir avanzando la alternativa e ir viendo qué compuestos se me formaban y ver si eran adecuados esos compuestos que se me iban formando y si resultaba en el fondo respecto a los covalentes o el iónico, si resultaba lo que estaba proponiendo. Entonces en cada caso había que ir haciendo este ejercicio de, ya no sé, pues en este caso X es oxígeno, Y es azufre y Z es cloro. Y usted me dice, ¿cómo lo sabe? Porque estoy pensando en la tabla, ¿entienden? Y si alguien no lo supiera, es cosa de ir mirando la tabla, ¿ya? Y así en cada caso iba cambiando la cuestión, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, el problema que una de las cosas interesantes que hay que entender también es que recuerden que hay que hacer calzar la valencia también, porque la valencia de los elementos del grupo 2 es 2. Entonces, si yo quiero juntar un elemento del grupo 2 con un elemento del grupo 6, por ejemplo, con el oxígeno, la equivalencia va a ser 1 es a 1. Si hago un enlace iónico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tengo un elemento que tiene dos electrones de valencia, un metal, se va a deshacer de esos dos electrones. Se supone que esos dos electrones los tiene que capturar el otro elemento, ¿entiendes? Entonces, si los elementos del grupo 6
son elementos que tienen 2 electrones, o sea, que pueden capturar 2 electrones para adquirir el octeto. Porque recuerden que el oxígeno está a 2 pasos de adquirir el octeto. Acá, la representación de Lewis. ¿Cuánto le falta al flúor para adquirir un octeto? Un punto. ¿Con cuántos elementos del grupo 1 se va a asociar los elementos del grupo 7? Entonces usted me dice, los elementos del grupo 1 se van a asociar en el grupo 7 en una razón de 1:1. ¿Por qué en una razón 1:1? Porque pueden entregar un punto o compartir un punto, y este elemento en el fondo necesitan robar un punto. Entonces, no sé si me entiendo. Ahí uno dice, la relación que se puede establecer es 1:1. Luego, por ejemplo, los elementos del grupo 6 le faltan 2 puntos para adquirir el octeto. Entonces, si yo agarro el hidrógeno y yo me digo, ya, voy a agarrar el hidrógeno, el elemento del grupo 1, junto con el oxígeno, ¿me resulta? Entonces me dice, no, no me resulta, tendría que tener otro hidrógeno más. O sea que 2 con 1. 2 con 1, ¿se entiende? Ahí se cumple. Y el litio lo mismo. Si el litio es un metal y se une con el oxígeno, no me resulta juntar un litio con el oxígeno. Necesitaría 2 litios y un oxígeno. Porque el litio se supone que regala un electrón, ¿se entiende? ¿Se fijan? Entonces estoy estableciendo relaciones también entre los grupos de los elementos químicos, y veo cuál es como la combinatoria o la proporción necesaria para que me resulte la formación del octeto o del dueto entre los elementos de los distintos grupos. Lo mismo, por ejemplo, con el nitrógeno. El nitrógeno se une con 3 hidrógenos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual adquiere el octeto y el hidrógeno adquiere el dueto. A ver, vamos viendo la A. En la A, si digo magnesio 2 y digo oxígeno, está pésimo, porque el magnesio, el, ox- el magnesio tendría que ser MgO, 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 o sea, un magnesio y un oxígeno. Ahí sí me resulta, ¿se entiende? Pero si digo 2 magnesios y un oxígeno, no me calza, por lo que les acabo de decir. Tiene que coincidir la valencia. O sea, uno da 2 y el otro tiene que capturar los 2. ¿Sí? Es lo que le estaba explicando recién. Ya sea si es covalente o iónico, tiene que calzarme los puntos para adquirir la regla del dueto o la regla del octeto. De lo contrario, no es correcta la relación. ¿Se entiende? En este caso, eh, eh, o sea, no se cumple, tampoco se cumple en la B, en la C. En la C sí se cumpliría, en la C sí se cumpliría la del compuesto. No, tampoco se cumpliría la del compuesto iónico. O sea que la A, la B y la C la descartamos al tiro, por lo que estamos hablando recién. Se descartarían automáticamente. El R y el Z sería como juntar flúor y cloro, imposible que sea iónico, o sea que la D la descartamos automáticamente. O sea que el R acá está usándose como un marcador. El R se está usando como un marcador. El R descarta la A, la B, la C y la D. Y la única que nos queda es la E, y esa es la correcta. O sea que aquí se está usando como marcador la R2I, porque tiene que calzar la valencia, como les dije. El magnesio tiene valencia 2, puede entregar 2 electrones. Y esos 2 electrones los tiene que capturar a su vez un elemento, por ejemplo. En este caso, I, si fuera oxígeno, como les dije, no me calza. Pero si R fuera un elemento del grupo 1, ahí sí me calza. Ahí sí calza perfectamente. Piensen en el litio, por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo recién, el litio con el oxígeno. ¿Cuál es la proporción del litio con el oxígeno para formar un enlace iónico? Entonces, ¿me sirve un litio? Se fijan que el litio le da su electrón al oxígeno y el oxígeno adquiere el octeto, pero se necesitan 2 litios, o sea, el compuesto sería Li2O.
pero no me sirve el compuesto LiO. No existe esto, ¿se entiende? Porque no calza los electrones. ¿Se fijan? Por eso que es la E. Entonces acá se está usando como marcador o como lo que me permitía descifrar el ejercicio, el R2I. No sé si se entiende, chiquillos. Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Podríamos seguir con mucho más ejercicio. Lo que pasa es que tienen que ver la tabla, ¿ya? Miren, moraleja del día, y con esto cerramos, chiquillos. Lo importante es aprenderse la tabla periódica, como estaba diciendo recién Amaro, o, o sea, tener una idea de cuáles son metales y cuáles son no metales, y de dónde se ubican también los elementos, eh, y como saber qué es lo que va resultando al juntar distintos elementos, y también la valencia, porque si ustedes saben el grupo, saben la valencia, y también saben esto que estoy diciendo, que si yo tengo un metal, el metal tiene que dar tantos puntitos a otros elementos que capturen esos puntitos. ¿Se entiende? Pero tiene que ser en la cantidad que pueden hacerlo. El que da dos tiene que tener alguien que capture esos dos. No puede ser que dé dos y alguien le capture uno nomás. Tiene que calzar las cantidades. Y con el covalente también pasa lo mismo. Si se van a compartir los electrones, tiene que darme la regla del dueto o el octeto. Ahora, ¿hay excepciones a la regla del dueto y el octeto? Sí. Y una excepción a la regla es cuando ustedes tienen los elementos del grupo 3. Ellos no cumplen octeto ni dueto. El boro, por ejemplo. Pero esa sería una regla que se escapa a la común. Y para eso sería Lewis. Ahí tendríamos que estar hablando de Lewis. Entonces yo le voy a decir al profe Diego que vea con ustedes Lewis, ¿ya? Que vean ejercicios de Lewis. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? No, Sí, pero es dígame. sobre, bueno, igual es biología.